Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les platicábamos antes de la pausa, vamos a platicar acerca de las pandillas, que ha sido un tema muy polémico, pues por las declaraciones de Héctor Robles en torno a que se agarraban a macanazos a 60 o 70 jóvenes por noche. Y bueno, vamos a revisar este asunto, cómo está desde hace algunos años con Ricardo Flores, investigador de la Universidad de Fletes, perdón, Sí. investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Ricardo. Sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tratar ese tema que me parece que es muy importante dentro de una sociedad que quiere llamarse democrática, participativa, abierta. Y creo que hay conductas sociales que ni los gobernantes, y yo creo que ningún miembro de la sociedad, pero en especial los gobernantes, hay conductas que no deberían emitir ellos, declaraciones que no deberían emitir, pero me parece que eso vale la pena analizarlo más adelante porque es bien significativo la opinión de este presidente municipal de Zapopan, de otro grupo de personas o sectores de personas que yo creo que reflejan o avalan la opinión del presidente municipal de Zapopan. Ese es el asunto, ¿no? Sí. También está con nosotros Igor González, también investigador de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUS. Bienvenido, Igor. Hombre, gracias. A ver, en general, ¿cómo podríamos situar este asunto de las pandillas? ¿Es un problema grave de seguridad? ¿Es un problema que tiende a crecer? ¿Es un problema social? ¿Qué es? Bueno, yo creo que tendremos que situarlo en todos estos niveles. Es una forma de acuerpamiento social, es una forma de ser gregario, de estar junto con otros. Es una estrategia de supervivencia para quienes se integran en grupos de este tipo. Ha habido históricamente una especie de incremento o de cambio cualitativo en términos del carácter violento de este tipo de agrupaciones. No sé en qué medida podríamos denominarlo problema social. Lo que es cierto es que tienen procesos organizativos internos que estos pueden ser aprovechados por otro tipo de organizaciones con otras capacidades. Es una expresión cultural que tiene que ver con territorialidad, con apropiación de símbolos. En fin, tiene todas estas dimensiones que mencionaste y muchas otras. No es solo, como lo mencionas al principio, no es solo una cuestión de sujetos que se juntan para delinquir, pues no hay una conexión automática entre ser pandillero con ser criminal. Sí, me explico cómo sí se ha tendido a postular esa conexión. Sí, porque automáticamente las últimas fechas es que el que es pandillero es criminal, ¿no? Sí, yo creo que para darle un poco de continuidad a esta idea de Igor, me parece que hay que entender que las pandillas forman parte de los grupos primarios que existen en todas las civilizaciones, que juegan un papel importante en el proceso de socialización del niño, infante, niño, adolescente, si es que hay esas categorías en los distintos grupos, y de cómo estos sujetos se insertan en el resto de las prácticas sociales, ¿no? Cómo se insertan a la sociedad, cómo se hacen miembros de una sociedad. Y los grupos primarios, que eso serían las pandillas, es decir, todo grupo primario es aquel grupo que por su tamaño, por su amplitud, permite la relación, la cara a cara, el acercamiento entre el grupo de pares, el aprendizaje significativo entre ellos, la creación de vínculos y lazos afectivos, ¿sí? Y entonces ese tipo de grupos son indispensables para la sociedad, a mí me parece. Y yo, bueno, no solo porque a mí me parezca, sino creo que a lo largo de las distintas culturas y a lo largo de la historia, me parece que eso está presente. Y entonces, si en la actualidad tendemos a criminalizar, estigmatizar, quizá un poco más que antes, o quizás se está agudizando ese proceso de estigmatización, a mí me parece que hay un error muy grave ahí, porque en tanto no les demos opciones a estos grupos que permiten una mejor socialización entre los jóvenes y adolescentes, me parece que les estamos cerrando espacios y por lo tanto coartando posibilidades de socialización o de una más adecuada socialización. Y entonces me parece que hay un error que por querer tapar, digamos, ocultar o ver una especie de problema ahí,
cuya causa no es el grupo que luego se conforma como pandilla, digamos, si es que llega a conformarse como tal, sino que hay una causa social o causas sociales, de las que ya incluso mencionaba Igor, que se ven reflejadas, y me parece que estos grupos, que les pues, pueden caer en la categoría de pandillas, me parece que son cajas de resonancia de procesos sociales más amplios, ¿no? Vivimos en una sociedad violenta, ¿por qué no tendrían que ser estos grupos creados socialmente? ¿Por qué no tendrían que tener elementos de violencia? Simplemente eso, ¿no? Ahora, en el caso de lo que daba a conocer particularmente Zapopan, a raíz de que le pide la Comisión Estatal de Derechos Humanos un informe, habla de 11,000 detenidos en prácticamente 9 meses, de octubre para acá. Y la mayoría de ellos por delitos del fuero común y muchos de ellos solamente por consumo o portación de drogas. Y ahí lo primero que brinca es, pues, ¿que no habían legalizado ya tanto el consumo como la portación en cantidades mínimas? Bueno, también hay que tratar de evitar un poco esos vínculos automáticos entre pertenecer a una pandilla y consumo de sustancias psicoactivas, y sobre todo hacer esa conexión con procesos de violencia. Creo que en esta cifra lo interesante es lo que mencionaba también el señor Héctor Robles, es la cantidad de denuncias que se han presentado frente a derechos humanos. Aparentemente pareciera que es una cantidad mínima que creo que no llega ni al 1%. Son 32. Y lo cual aparentemente sugeriría que se ven poco afectados los derechos humanos de quienes son golpeados a macanazos, como si esta idea de la represión violenta por parte de las autoridades municipales fuera un mito. Pero creo que hay otras lecturas que pueden hacerse con respecto a este asunto. Ahorita vuelvo al punto del consumo. Pero creo que pueden hacerse otras lecturas que van más allá de la cifra dura como tal, que tendrían que ver con la eficacia y la eficiencia del sistema judicial, por ejemplo, o el grado de erosión que tiene la institucionalidad aparentemente vigente, frente a la cual el sujeto que ve vulnerados sus derechos pues decide no optar por poner una queja. Entonces creo que esa parte es importante. Ahora bien, con respecto a esto que señalas, al consumo de sustancias, pues sí, sin embargo sigue siendo una causal para que por lo menos te impidan tu libre tránsito por las calles de tu municipio, por las calles de tu ciudad. Incluso en algunas entrevistas en las que me ha tocado platicar con pandilleros, y no solo con pandilleros, sino con jóvenes en general, se les acusa del delito de portación de cara. Es decir, no, usted te detengo porque te ves sospechoso. O sea, es que usted parece delincuente. Sí. O vas muy contento por la calle, a ver de qué se ríe este muchacho. Y, órale, llega la represión. Entonces, creo que sería necesario colocar también la discusión por ese lado. Ricardo, tú tienes 30 años prácticamente investigando este tema de las pandillas. ¿Ha habido alguna evolución o algún cambio con respecto a cómo son una manifestación social? Es decir, por una parte han crecido y por otra parte ha cambiado la manera en que se comportan, digamos, o en que pelean por el territorio, si es que lo hacen, etcétera. Yo creo que lo que yo recuerdo cuando empezaba en estos menesteres que son muy, muy importantes de estudiar, de analizar para entender el conjunto de la sociedad, yo creo que coexisten prácticas, digamos, o grupos, digamos, de este tipo de jóvenes, incluso de adultos, que mantienen unas prácticas como podríamos decir a la antigua, ¿no? Que son grupos de jóvenes que se reúnen para jugar una cascarita de fútbol ahí en el barrio, ¿no? Y se conforman como un grupo así, digamos, sano, para ponerles etiquetas. Y hay otros grupos cuya complejidad es decir, complejidad en el sentido de que van adoptando otras conductas, vinculándose sí con grupos delincuenciales, y entonces van siendo utilizados para venta, distribución de droga o vincularse al comercio informal, etcétera, ¿no? Y si vemos, a mí me parece que todos representan unas formas cada uno de estos grupos, si pudiéramos hacer una tipificación, representan formas distintas de adaptación de estos grupos a la sociedad, ¿sí?
Y evidentemente hay aquellos que pueden ser como más violentos sin que sean violentos en sí mismos. Y hay procesos sociales también que van empujando a esa reacción agresiva, digamos, ¿no? O sea, como un chavo, como un joven, no va a responder, y creo que lo decía hace rato porque me está llamando mucho la atención y me hace mucho ruido, con violencia a la violencia que recibe y en la cual es creado y criado, digamos, ¿sí? Entonces, más extraño me parece que haya grupos que no reaccionen también de manera violenta frente a la violencia que reciben, ¿sí? Y yo lo que veo es que el concepto sería heterogeneidad en este grupo, ¿no? No podemos, y ese me parece que es el riesgo, ¿no? Cuando decimos pandilla, ya va un estigma ahí, ¿no? Y entonces como si todos fueran delincuentes y consumidores de droga o distribuidores o asaltantes o etcétera. No. Hay grupos, pues, creo que es imposible negarlo, pero no nos podemos quedar con eso, ¿no? Yo creo que, bueno, nosotros como investigadores lo que hacemos es preguntarnos por qué, en qué estriba esa diversidad, esa heterogeneidad y cómo se llega a conformar un grupo de un determinado tipo y cómo se llega a conformar otro de otro tipo. Sí tiene que ver con el liderazgo, la zona en que está ubicado, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa, Ricardo Igor, si les parece, y seguimos platicando acerca de este tema y les voy a preguntar después de la pausa. Primero, ¿por qué se suma un joven a una pandilla? En algunos casos se trata de un asunto de supervivencia, como lo dejaba ver Igor. Y segundo, ¿por qué pelean? Porque hay algunas pandillas que pelean entre sí y además una pelea que es histórica. De eso platicamos después de la pausa, no se vayan, esto es Ángulos.